Matrices se le llama a todo ordenamiento rectangular de elementos dispuestos en filas y columnas. Filas se refiere a la disposición horizontal y columnas se refiere a la disposición vertical. Entonces, a todo ordenamiento de elementos dispuestos en fila y columna se le llama matriz. Los elementos son arbitrarios, la naturaleza es arbitraria, puede ser números reales, de repente pueden ser fórmulas, ¿no? Inclusive los elementos de una matriz pueden ser otras matrices inclusive. ¿Ya? Entonces, la naturaleza de los elementos arbitrariamente. ¿Cómo se representan las matrices? Bueno, una matriz se suele representar mediante letras mayúsculas, sea con la letra A, la letra B o la letra C, ¿no? Así. Pero los elementos se representan con letras minúsculas. Ahora, si a una matriz lo representamos con la letra A mayúscula, sus elementos se colocan con A minúscula, acompañado de dos subíndices. El primer subíndice indica la fila en la que se encuentra el elemento y el segundo subíndice indica la columna en la cual se encuentra el elemento. Si a la matriz le llamo B, sus elementos se colocan con B minúscula, eso ya es convencional. Como dijimos, el primer subíndice indica fila y el otro subíndice indica columna. Análogamente, si la matriz es C, sus elementos se colocan con C minúscula acompañado de la I y la J. Una matriz se representa de este modo también. Eso se dice, A es una matriz de elementos A y su J, ¿de acuerdo? Repito, A es una matriz de elementos A y su IJ, y este producto que aparece acá se llama el orden, el tamaño o la dimensión de la matriz. ¿Pero qué es este producto? Este producto refiere al primer factor que corresponde al número de filas que tiene la matriz y el segundo factor corresponde al número de columnas, ¿de acuerdo? Entonces, el número de filas por el número de columnas, ese producto indicado corresponde al orden, tamaño o dimensión de la matriz. Muy bien. Esto que está en forma abreviada también lo podemos expresar en forma desarrollada. En su modo amplio, ¿cómo se escribe esto? Se dice así. Vamos a empezar con la fila 1. Entonces, como la matriz le he llamado A, su primer elemento lo voy a empezar con A minúscula. ¿Qué posición se encuentra este? La fila siempre la contamos de arriba hacia abajo. Es fila 1, fila 2, fila 3 y así. Las columnas las contamos de izquierda a derecha. Columna 1, columna 2, columna 3 y así consecutivamente. Este elemento está en la fila 1, ya que está en la parte superior. Así que el primer subíndice que le asociamos es el 1. Pero este elemento también está en la columna 1, ya que está en la primera parte respecto a la izquierda. Así que el segundo subíndice también será 1. Esto se lee el elemento A su 1, 1. ¿De acuerdo? A su 1, 1. El siguiente elemento de la misma fila 1 lo expresamos así, también con A minúscula. Como él sigue estando en la parte superior, él también está en la fila 1, primer subíndice 1. Lo que ha cambiado es la columna. Esto es columna 1, ahora pasó a la columna 2, así que el segundo subíndice será 2. El siguiente elemento también lo representamos con A minúscula. Este sigue estando en la fila 1, por lo tanto el primer subíndice es 1. Lo que ha variado es la columna. Columna 1, columna 2, ahora estamos en la columna 3. Ya está. Y así sucesivamente colocamos o disponemos los elementos que siguen de la fila 1. ¿Quién sería el último elemento? Ya. Como estamos en la fila 1, el último elemento también es A con primer subíndice 1. Ahora, ¿qué columna estamos? Como estoy haciendo una matriz de M por N, o sea, con N columnas, entonces este elemento estaría en la enésima columna, así que sería el A sub 1N. Ya está. Ya formamos la fila 1. Ahora vamos a formar la fila 2. A ver, esta fila 2, el primer elemento también A. Como estamos en la fila 2, primer subíndice 2. Estamos en columna 1, segundo subíndice 1. Este es el A sub 2, 1. El siguiente, A también. Sigo estando en la fila 2, fila 1, fila 2, primer subíndice 2, y el segundo subíndice también ahora sería 2. ¿Por qué? Porque estamos en la columna 2. El siguiente sería A, su 2 también, porque seguimos estando en la fila 2, pero lo que varió es la columna. Estamos en la columna 3, columna 1, columna 2, columna 3. Y así, el último elemento sería de la fila 2, el A su 2, N, fila 2, columna N. Análogamente, la fila 3, ¿cómo se formaría? A su 3, 1, fila 3, columna 1. A su 3, 2, fila 3, columna 2. A su 3, 3, fila 3, columna 3. Y así hasta el último elemento de la fila 3, que sería el A su 3N. Bueno, vamos a hacer ahora la última fila. ¿Quién vendría a ser la última fila? Como estamos armando una matriz de M por N, esta matriz va a tener M filas. Así que la última fila sería la enésima fila.
La enésima fila, ¿quién lo conforma? El A su M1, fila M, columna 1, A su M2, fila M, columna 2, A su M3, fila M, columna 3, y así hasta el último. El último vendría a ser el A su M, N. Ahí está. Ahí hemos construido una matriz con M filas y N columnas. Los elementos de una matriz pueden ir encerrados entre paréntesis o también podríamos encerrarlo entre corchetes. No hay problema, ¿ya? O usamos los paréntesis o usamos los corchetes para encerrar los elementos de la matriz, ¿de acuerdo? Así. Entonces, esta es la forma abreviada y esta es la forma desarrollada. Veamos a continuación dos ejemplos. Bien. En esta matriz A, por ejemplo, tenemos una matriz en la cual la fila 1 lo conforma menos 1, 4, 7. Ellos conforman la fila 1, lo representamos como F sub 1. Ahora, la fila 2 lo conforma 3 raíz 2 pi. Entonces, a esto lo representamos como F sub 2, fila 2. Mientras que la fila 3 lo conforma 4x y x igual a menos 1. Ellos conforman la fila 3. Correcto. Vamos con las columnas. La columna 1 lo conforma menos 1, 3, 4. Eso lo señalamos como C sub 1, es decir, columna 1. 4 raíz 2 y x conforman la columna 2. Asociamos C sub 2. Mientras que 7pi y x cuadrado menos 1 conforman la columna 3. Muy bien. Ahora vamos a identificar algunos elementos. Por ejemplo, si decimos en esta matriz A, ¿quién es el elemento A sub 1, 1? Entonces usted deberá identificar al elemento que está en la fila 1, columna 1. Fila 1 son estos tres, y el que está en la columna 1 se refiere a él. Este está en la columna 1, así que el A sub 1, 1 sería menos 1. Siguiente, A sub 2, 3. ¿Quién es el que está en la fila 2, columna 3? Vamos a la fila 2. Fila 1, fila 2. Ellos están en la fila 2, pero queremos el de la columna 3. Columna 1, columna 2, columna 3. Esto sería el elemento pi. ¿Quién es el A sub 3, 2 ahora? Fila 3, columna 2, fila 3, fila 1, fila 2, fila 3. Alguno de ellos es. El que está en la columna 2, columna 1, columna 2, se refiere al X. Finalmente, ¿quién es el A sub 3, 3? Fila 3, columna 3, se refiere a él. Este sería el X al cuadrado menos 1. Ahí está. Entonces, ahí estamos identificando, a partir de una matriz dada, los elementos con su respectiva posición. Bueno, hagamos ahora otro ejemplo que sea de construcción. Supongamos que tengo una matriz A definida del siguiente modo. Esto se lee, A es una matriz de elementos A y J de orden o tamaño 3 por 2, tal que A y J es 2i más J. Bueno, esto ya estamos familiarizados por lo anterior, ¿no? A es una matriz de elementos A y J de 3 por 2. Ahora, esta fórmula que está acá, esta fórmula simplemente nos va a servir para determinar el valor de cada elemento. Veamos lo siguiente. A ver, primero decimos, ya que A es una matriz de elementos A y J de 3 por 2, entonces procedemos a construir la matriz A. Está con paréntesis, escribimos así. Primero lo representamos en la forma desarrollada. Vamos a construir una matriz que tenga 3 filas y 2 columnas. Atención, 3 filas, 2 columnas. 3 filas, 2 columnas. Empezamos con la fila 1. Esto sería el A sub 1, 1, fila 1, columna 1. El siguiente, A sub 1, 2, fila 1, columna 2. Como solamente son 2 columnas, ahí queda. Vamos a la otra fila. A sub 2, 1, fila 2, columna 1. A sub 2, 2, fila 2, columna 2. Ya tenemos la segunda fila. Finalmente la tercera fila, ya que son 3 filas, sería el A sub 3, 1, fila 3, columna 1, y el A sub 3, 2, fila 3, columna 2. Ya está. Ahí tenemos a la matriz A, ¿no? Que teníamos de la forma abreviada, lo pasamos a la forma desarrollada. Ahora, a continuación, vamos a hacer uso de esta fórmula para descubrir el valor de cada uno de estos elementos. A ver, hagamos algunos y luego ya lo hacemos de manera simplemente a simple vista. A ver, empezamos. Ahora digo, de la fórmula A y J igual a 2i más J, se tiene. ¿Quién será el A1, 1?
Entonces, comparas esto con la fórmula, el I es 1, J es 1. Entonces, usted reemplaza I por 1 y J por 1. Realiza la operación y esto le sale 3. Eso quiere decir que en esta posición va el 3. Siguiente, el A sub 1, 2. I 1, J2. I 1, J2. ¿Qué sale esto? Esta operación sale 4. Siguiente elemento, A sub 2, 1. Comparamos. I2, J1. I2, J1. I2, J1. La operación resulta 5. Y así vamos a trabajar para cada uno de los elementos que quedan. Bien, ¿cómo va a resultar la matriz A entonces? La matriz A sería así. A ver, la fila 1. El A sub 1, 1 ya lo tengo, es 3. El A sub 1, 2 ya lo tenemos, que vale 4. El A sub 2, 1, que ya lo tenemos, que es 5. Ahora nos falta el A sub 2, 2. Entonces comparamos esta fórmula con esta. I2, J2. Para I2, J2 sería 2 por 2 más 2, o sea, 6. Ahora este elemento, comparamos él con él. I3, J1. I3, J1. 2 por 3 más 1, o sea, 7. Finalmente el A3, 2. I3, J2. I3, J2. I3, J2. 2 por 3 más 2. Esto daría 8. Y ahí hemos construido la matriz A bajo las condiciones que se nos ha dado. Bien, la relación de igualdad. ¿Qué debe ocurrir para que dos matrices sean iguales? Dos matrices A y B se dicen iguales y se representa así, como la igualdad numérica, si sus elementos homólogos son iguales. ¿A quién se llama elementos homólogos? Homólogos se le llama a los que están en la misma posición en las otras matrices. Por ejemplo, si tengo una matriz A y en esta tengo el elemento A sub 1, 1, el que está en la fila 1, columna 1, su homólogo en la otra matriz es el que está en la misma posición, o sea, el que está en la fila 1, columna 1. Entonces, el homólogo de una matriz A del elemento A sub IJ será el otro de B que está en la posición IJ, es decir, el BIJ. Entonces, los elementos que están en una misma posición en dos matrices distintas, en otras dos matrices, perdón, a eso se le llama elementos homólogos. Entonces, para que dos matrices sean iguales, debe ocurrir que sus elementos homólogos sean iguales. Y esto como consecuencia trae de que estas matrices tienen que ser del mismo orden. Por ejemplo, tengo por acá una matriz, ¿de acuerdo? ¿De qué tamaño? Tiene 1, 2 filas y tiene 1, 2, 3 columnas. Su tamaño, su orden o dimensión se dice es 2 por 3, ya que tiene 2 filas y tiene 3 columnas. La matriz que está a su derecha es otra matriz que tiene el mismo tamaño, en efecto, ¿no? También es de 2 por 3. Ahora, esta matriz con esta matriz deben ser iguales. Entonces, para que sean iguales, ¿qué debe ocurrir? Sus elementos homólogos deben ser iguales. ¿Quién es el homólogo de A? ¿Quién está en la misma posición de A en la otra matriz? El 0. Entonces diremos A es 0. ¿El homólogo de B en la otra? Menos 1. ¿El homólogo de C? 2. ¿El homólogo de M? 3. ¿El homólogo de N? 1/4. Y el homólogo de P, raíz cuadrada de 2. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, si dos matrices son iguales, sus elementos homólogos deben ser iguales. ¿De acuerdo? En consecuencia, esta matriz tiene que ser del mismo orden. Bueno, vamos a ver ahora algunas matrices elementales. Algunas matrices que por los elementos que tiene o por la forma que tiene, tienen algunas denominaciones especiales. Una de ellas es la matriz nula. ¿A quién se le llama matriz nula? Matriz nula es toda matriz cuyos elementos son ceros, o sea, son nulos equivalentemente. Entonces, cualquier matriz que tenga como elementos solo ceros, eso se llama matriz nula. La matriz nula usualmente se representa o se le asocia con el número 0. Entonces, este 0 representa la matriz nula. Por ejemplo, acá, esta es una matriz nula de 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Como podemos observar, todos los elementos son ceros. Matriz nula. A continuación tenemos otra matriz nula. Esta matriz tiene 3 filas y 3 columnas. Y como observamos, todos los elementos son ceros. Eso es matriz nula. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente matriz. Matriz fila. Bueno, matriz fila se le llama a toda matriz que cuenta con una sola fila. La cantidad de columnas es indistinta. El hecho es que tenga una sola fila. Acá tenemos un ejemplo, una matriz fila. Tiene una sola fila, lo conforma -1, 3, 2.
¿cierto? Es una matriz con una sola fila, pero tiene 3 columnas. Su tamaño sería 1 por 3. Análogamente, matriz columna se le llama a toda matriz que cuenta con una sola columna, ¿ya? Una sola columna. Las filas es indistinta, la cantidad de columnas debe ser una solamente. Ahí tenemos la matriz B, ¿de acuerdo? Que tiene solamente una columna, tiene 3 filas. No puede tener 2, 3, 4 arbitrariamente. El hecho es que tenga una sola columna. Bueno, de acá hacia adelante vamos a ver las matrices que son un poquito más especiales, las que más se trabaja en clase. Una de ellas es la matriz cuadrada. ¿A quién se le llama matriz cuadrada? Matriz cuadrada se le llama a toda matriz en la cual el número de filas coincide con el número de columnas. Entonces, si una matriz tiene igual número de filas que columnas, a esa matriz se le llama cuadrada. Ahí tenemos un primer ejemplo. Esta matriz es cuadrada. ¿Por qué? Porque como observamos tiene dos filas y tiene dos columnas. Entonces tiene 2 filas y 2 columnas. Análogamente esta matriz B tiene 3 filas y tiene 3 columnas, ¿no? Entonces, como el número de filas es el número de columnas, también es una matriz cuadrada. Ahora, un punto interesante de estas matrices es que estas matrices tienen una suerte. Estas matrices tienen lo que se llama diagonal principal. ¿Quiénes conforman la diagonal principal? Bueno, la diagonal principal lo conforman aquellos elementos en los cuales su I con J son iguales. Es decir, el I y el J, recordemos que I es la fila y J columna. Entonces, los que están en la misma fila, columna, tienen el mismo índice, ellos forman la diagonal principal. En la práctica, ellos forman la diagonal principal. Estos dos conforman la diagonal principal. Su ubicación de él está en la fila 1, columna 1. Ubicación de este, fila 2, columna 2. Como observamos, I con J son iguales. Ellos forman lo que se denomina la diagonal principal. ¿De acuerdo? Recuerde siempre que diagonal principal es una característica solamente de las matrices cuadradas. Acá análogamente, 4 menos 2, 8 conforman lo que se llama la diagonal principal, que es una característica que solamente lo tienen las matrices cuadradas. ¿Y cuándo una matriz es cuadrada? Cuando el número de filas es igual al número de columnas. En este ejemplo anterior, esta matriz columna, por ejemplo, no es cuadrada. ¿Por qué? Porque su número de filas no coincide con el número de columnas. Esta tampoco es cuadrada, ¿no? De la matriz nula, esta es una matriz nula que es cuadrada, pero esta otra matriz nula no es cuadrada. ¿De acuerdo? De matriz cuadrada, número de filas igual al número de columnas. Bueno, ahora, Vamos a la matriz, ¿no? Bien, ahora veamos la matriz triangular. La matriz triangular es una particularidad de las matrices cuadradas. Una matriz se le llama triangular cuando los elementos que están o por encima de la diagonal principal o por debajo de la diagonal principal está conformada de ceros. Entonces, si eso ocurre, a la matriz se le llama triangular. Por ejemplo, tenemos esta matriz A. ¿Quiénes conforman la diagonal principal? 3, 4 y 2 conforman la diagonal principal. Y como podemos observar, todos los elementos que se encuentran sobre la diagonal principal es de ceros. Entonces, esto se llama matriz triangular. ¿De acuerdo? Cuando los elementos que están por arriba de la diagonal, o en este caso, los que están por debajo de la diagonal principal, eso se llama matriz triangular. ¿De acuerdo? Ahora, la regla es los elementos que están por arriba de la diagonal o por debajo de la diagonal. Y los elementos que están fuera de estos, no dice nada la regla. Es decir, si no me dice nada, podría ocurrir que los que están en la diagonal o los que están fuera también sean ceros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es decir, por ejemplo, la matriz nula, que es cuadrada, también es diagonal. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, para que sea triangular, los elementos que están por arriba de la diagonal o debajo de la diagonal, suficiente que sean ceros. Y los que están fuera de la diagonal, no hay problema, puede ser cualquier valor. Ahora, para distinguir una de otra, se dice lo siguiente. Esta matriz A, por ejemplo, tiene la propiedad de que los elementos que están por arriba de la diagonal son de ceros. Entonces, esta matriz recibe el nombre de matriz triangular inferior. Bueno, puede sonar un poquito contradictorio, pero es el nombre que se le ha puesto. Cuando los ceros están por arriba de la diagonal, se llama triangular inferior. Y cuando los ceros están por debajo de la diagonal, se llama matriz triangular superior. Esa es la designación, ese es el nombre que se le da a cada matriz de acuerdo a la suerte que tenga, ¿no? Si los elementos que están por arriba de la diagonal son de ceros,
triangular inferior. Si los que están por debajo diagonales son de ceros, triangular superior. ¿De acuerdo? Definitivamente, si la matriz triangular tiene diagonal es porque de hecho debe ser cuadrada. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, matriz diagonal. ¿A qué se le llama matriz diagonal? Matriz diagonal es una matriz triangular también, pero es triangular con las dos propiedades. O sea, es triangular superior y es triangular inferior a la vez. Esto es que los elementos que están sobre y debajo de la diagonal principal son todos ceros. ¿Ya? Por eso decía, también se puede decir que una matriz diagonal es una matriz triangular, pero de las dos propiedades, es triangular superior y triangular inferior. Ahí tenemos este ejemplo. Tenemos esa matriz cuadrada, menos 1, 0, 6, conforman la diagonal principal, como podemos observar, y también, como podemos observar, los elementos que están por arriba de la diagonal son de ceros y los que están por debajo también son de ceros. Entonces, eso se llama matriz diagonal. ¿De acuerdo? Es triangular también. Si decimos, ¿es triangular esto? Claro. ¿Qué triangular es? Las dos. Es triangular superior como también es triangular inferior. Ahora, nuevamente, la regla no dice nada de la diagonal. Así que en la diagonal pueden haber ceros o también pueden ser diferentes ceros. Eso no dice la regla. Si no dice nada es porque son arbitrarios. Siguiente tipo de matriz, matriz escalar. La matriz escalar es un caso particular todavía de la matriz diagonal. La matriz escalar es una matriz diagonal con la propiedad de que los elementos que están en la diagonal principal son todos iguales. Veas este ejemplo de matriz. Esta matriz, por ejemplo, la diagonal principal lo conforman los elementos 3. Si nos preguntamos, ¿esta matriz es triangular? En efecto es triangular. ¿Qué tipo de triangular es? Los dos. Es triangular superior porque los que están abajo de la diagonal son de ceros, pero también es triangular inferior porque los que están arriba de la diagonal también son ceros. Si nos preguntamos, ¿es una matriz diagonal? También es diagonal. ¿Por qué? Porque es triangular superior y es diagonal inferior a la vez. Pero, ya que los elementos que están en la diagonal principal son iguales, inclusive, por esa propiedad, a esa matriz se le llama escalar. ¿Ya? Entonces, la matriz escalar es triangular, es diagonal, pero con la particularidad que los que están en la diagonal principal son iguales. Bueno, la matriz identidad, la otra matriz especial. La matriz identidad es un caso más particular todavía de la matriz escalar. En la matriz identidad ocurre que es una matriz escalar, pero los que están en la diagonal son todos unos. Veas estos dos ejemplos. La matriz identidad convencionalmente se le asocia con la letra I, se representa. La letra I en matriz se representa la matriz identidad. Esto es una matriz cuadrada en la cual la diagonal está formada de unos y los demás son ceros, como acá se observa. Diagonal de unos, los demás ceros. Acá todavía se ve más. Diagonal de unos, los demás ceros. Si vemos el ejemplo anterior, acá son la diagonal de 3 y los demás son ceros. Si nos preguntamos, ¿esta es identidad? La respuesta es no, no es la identidad, porque la matriz identidad tiene en la diagonal solamente unos, nada más. Si es menos 1, tampoco es identidad, solamente es diagonal de unos y los demás ceros. ¿Ya? Eso es matriz identidad. Bueno, esas son algunas matrices elementales, ¿no?, que vale la pena conocerlas porque más adelante cuando veamos, por ejemplo, lo que son las operaciones entre matrices con la identidad, con la diagonal o con la escalar o la triangular, tienen una cierta suerte en sus operaciones. La relación transpuesta a continuación. Transpuesta de una matriz. Si tenemos una matriz A de elementos A sub i j de orden m por n, su transpuesta se representa así. A y a la altura del exponente a la letra t. Se lee transpuesta de A. ¿De acuerdo? Todas tienen transpuesta por si acaso, para todas está definida. La definición dice así: si una matriz A tiene como elementos A sub i j, entonces la transpuesta tendrá como elementos a los A sub j i. ¿Pero qué significa esto? Es decir, en la matriz A, los que están en la fila I, columna J, en la transpuesta pasa a la fila J, columna I. Es lo contrario. No, en la matriz A, el que está en la fila I, columna J, pasará la transpuesta a la fila J, columna I. Dicho de otro modo, por ejemplo, el que está en la fila 2, columna 3 en A, en la transpuesta estará en la fila 3, columna 2. Esto dicho de otro modo, o un modo más sencillo, es lo que debo hacer es transformar las filas de A y convertirlos en columna. Claro, eso mismo se nota acá. El que está en la fila pasa a columna y el que está en columna pasa a la fila en la transpuesta. Entonces, como decíamos, para la hora transpuesta simplemente vamos a intercambiar las filas de A en la transpuesta, se convertirán en sus columnas. Si la matriz A
tiene m filas y n columnas, la traspuesta tendrá n filas y m columnas, por lo ya expuesto, ¿no? Porque las filas pasan a las columnas. Por ejemplo, tengo esta matriz A que es de 2 por 3, como se puede observar. Quiero su traspuesta. Entonces simplemente lo hacemos de este modo. La fila 1 se convierte en columna 1 en la traspuesta, mientras que la fila 2 se convierte en columna 2. Y ya está. Esa es la traspuesta de la matriz. No es sencillo, simplemente intercambio la fila a la columna. Eso se ve solamente en la definición. Siguiente, matriz simétrica. ¿Cuándo una matriz se le llama simétrica? Una matriz es simétrica cuando esta es igual a su traspuesta. Entonces, hay casos en los cuales tenemos la matriz, la llamo la traspuesta y ocurre que sale la misma. Entonces, si la sale la misma, a esa matriz se le llama simétrica. Ahora, para que una matriz sea simétrica, un requisito sería que sea cuadrada. ¿Por qué? Porque si no fuera cuadrada, supongamos que es de 2 por 3, la traspuesta sería de 3 por 2. Entonces, una matriz de 2 por 3 jamás va a ser igual a una matriz de 3 por 2, ya que los órdenes tienen que ser iguales. Entonces, un requisito para que sea simétrica es que sea cuadrada. Ejemplo, veas esta matriz A de 3 por 3. Esta matriz, por ejemplo, es simétrica. ¿Cómo lo comprobamos? Hallemos la traspuesta. La fila 1 se convierte en columna 1. La fila 2 se convierte en columna 2. Mientras que la fila 3 se convierte en columna 3. Ya está. Ahora comparamos esta matriz con esta. Los homólogos, 3, 0, menos 4, 0, raíz de 2, 6, menos 4, 6, x. Efectivamente coincide. Esta matriz es simétrica, entonces, como estamos observando, porque sale lo mismo que su traspuesta. Ahora, hay un modo práctico de cómo determinar a simple vista si es simétrica. ¿Cuál es ese modo? La línea que pasa como por la diagonal principal debe ser como un eje de simetría. Los elementos que se reflejan respecto a esa línea de la diagonal deben ser iguales. Ya está. Si eso pasa, entonces ese es un mecanismo práctico de cómo determinar a simple vista si la matriz es simétrica. Entonces, en una matriz simétrica, los elementos que se reflejan respecto a la línea que pasa por la diagonal principal, de PL hacia diagonal principal, son iguales. Entonces, es un modo práctico de cómo determinar si la matriz es simétrica, ¿no? Claro, esto es cuando tenemos una matriz y nos dicen que es simétrica, entonces los elementos que se reflejan respecto a la diagonal hay que hacerlo iguales, nada más. Ahora, si es una pregunta teórica, lógicamente tenemos que saber la definición. Matriz simétrica, matriz igual a su traspuesta. Matriz antisimétrica. Una matriz se llama antisimétrica cuando ésta resulta igual a menos su traspuesta. ¿Pero qué es menos su traspuesta? O sea, la traspuesta multiplicada por menos 1. Esto es, por ejemplo, tengo la matriz A. Esta matriz, por ejemplo, voy a comprobar que es antisimétrica. Le hallo la traspuesta. La fila 1 pasa a la columna 1. La fila 2 pasa a la columna 2. Mientras que la fila 3 pasa a la columna 3. ¿Ya está? Ahora hacemos menos a traspuesta. Esto se logra multiplicando por menos 1 cada elemento de la matriz traspuesta. 0, 2, menos 3, menos 2, 0, 7, 3, menos 7, 0. Comparamos los homólogos. 0, 2, menos 3, menos 2, 0, 7, 3, menos 7, 0. Efectivamente salieron iguales, ¿no? Esta matriz es antisimétrica. Mecanismo práctico, ¿cómo identificar a simple vista una matriz antisimétrica? Ya. En primer lugar, la diagonal debe ser de ceros, obligatorio. Diagonal de ceros. Diagonal de ceros. ¿De acuerdo? Solamente ceros. Por ejemplo, en la simétrica no dijimos eso, solamente en la simétrica dijimos los elementos que se reflejan respecto a la línea que pasa por la diagonal deben ser iguales. De la diagonal no dijimos nada porque son arbitrarios. En cambio, la antisimétrica sí, la diagonal tiene que ser de ceros. Y los elementos que se reflejan respecto a la diagonal, ¿cómo tienen que resultar? Tienen que ser
opuestos. ¿De acuerdo? Los elementos que se reflejan respecto a la línea que pasa por la diagonal tienen que ser opuestos. Ya está. Y eso indica que la matriz entonces será antisimétrica. Diagonal de ceros y los que se reflejan respecto a la diagonal opuestos. Bien, vamos a trabajar ahora las operaciones con matrices. Esto es las operaciones tales como la suma, la resta, la multiplicación, la potencia. Iniciamos con la suma. ¿Qué debe ocurrir para que dos matrices se puedan sumar? El único requisito para que dos matrices se sumen es que éstas sean del mismo tamaño o el mismo orden. Supongamos tengo una matriz A, quiero sumarlo con otra matriz B. Este es el orden se refiere al orden de la matriz A y como observamos, ese mismo orden la tiene B. En efecto, para que dos matrices se puedan sumar, es ese requisito, que las dos sean del mismo tamaño. Ahora, si las dos son del mismo tamaño, entonces la suma es posible y la suma resulta otra matriz, que lo estoy representando con S, en la cual esa nueva matriz va a conservar el tamaño, es decir, sale del mismo tamaño. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos de la matriz suma? Los elementos de la matriz suma S se obtienen sumando los elementos homólogos de A y de B. Recordemos que los elementos homólogos son los que se encuentran en la misma posición en A y en B. Por ejemplo, supongamos tengo esta matriz en la cual es fácil identificar que su tamaño u orden es 2 por 3. Vamos a sumarlo con esta matriz también que tiene el mismo tamaño, también es 2 por 3. ¿Quién es la suma? Ya que son del mismo tamaño, la suma es posible y su suma resulta otra matriz del mismo tamaño. Ahora vamos a sumar los elementos homólogos. El homólogo de 0 en la segunda matriz es el 4, la suma daría 4. Asimismo, el homólogo de 3 es 7, la suma daría 10. El homólogo de menos 1 es menos 2, la suma daría menos 3. El homólogo de 2 menos 3, la suma daría menos 1. Homólogo de menos 2 menos 1, la suma menos 3. El homólogo de 5 al 0, la suma sería 5. Ya está. Como observamos, la operación es bastante elemental. Entonces solamente tengo que fijarme para poder sumar que éstas sean del mismo tamaño y cuando realice la operación, practicar la operación entre los elementos homólogos. De modo similar, también se practica la resta. A ver, ¿cómo sería la resta? También son del mismo tamaño y restamos los homólogos. 0 menos 4 nos da menos 4. 3 menos 7 nos da menos 4. Menos 1 menos menos 2 sería más 2. Menos 1 más 2 sería 1. 2 menos menos 3 daría 5. Menos 2 menos menos 1 sería menos 1. Y 5 menos 0 sería 5. Ya está. Esa es la resta, ¿de acuerdo? Entonces, la resta de forma similar a la suma. Muy bien. Ahora pasamos a la multiplicación de una matriz por un escalar. Escalar se le llama a las magnitudes fijas, a las constantes. Supongamos se ha dado una matriz A de orden m por n, es una matriz arbitraria, y supongamos lambda, ¿no?, representa un número real. ¿Cómo se efectúa la operación lambda por A? Bueno, lo que tenemos que saber es que lambda por A, o sea, un número real por una matriz, es lo mismo que hacer A por lambda, es decir, un real con una matriz conmuta. Y ese producto que sale otra matriz del mismo tamaño de A, solamente que los elementos van multiplicados por el escalar lambda. Es decir, si los elementos de la matriz A son los A sub J, los elementos de esta nueva matriz van a salir los A y sub J, pero cada uno de ellos multiplicados por el escalar lambda. Y el tamaño se va a conservar. Ya está. Ese es el producto de una matriz por un escalar. Entonces, una matriz con un escalar conmuta y el escalar multiplica cada elemento de la matriz. Por ejemplo, sea esta matriz A de 2 por 3, ¿de acuerdo? Y quiero calcular 3A. Entonces, si esta es la matriz A, ¿cómo logro 3 por A? Entonces, cada elemento de la matriz A lo vamos a multiplicar por 3. Esto será 12, 18, 24, 9, 36 y menos 6. Esa sería la matriz 3A. Como observamos, cada elemento de la matriz A lo hemos multiplicado por 3. Asimismo, también podemos lograr un medio por A. ¿Quién es un medio por A? Cada elemento de A por un medio. El primero sería 2, por un medio daría 3, por un medio daría 4, por un medio daría 3 medios, por un medio daría 6 y por un medio sería menos 1. Ahí está, ahí tenemos la matriz un medio de A. Luego, menos 1 por A. Menos 1 por A también se escribe como menos A. Y esto es los elementos de A multiplicado por menos 1.
Entonces ahí tenemos la matriz A, cada elemento por menos 1 sería menos 4, menos 6, menos 8, menos 3, menos 12 y 2. Ahí tenemos la matriz menos A, ¿de acuerdo? Entonces cada elemento de la matriz A va multiplicado por el escalar menos 1. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente operación, multiplicación entre matrices. Bueno, esta operación es un poquito más especial, hay que tener mucho cuidado, vamos a dar todos los detalles para esta operación. No es complicada, pero es un poquito pesado. Vamos a hacer primero una operación previa. Vamos a ver primero cómo se multiplica una matriz que tiene una fila, también llamada matriz fila si recordamos, contra otra matriz que tiene una sola columna, también llamada matriz columna. Lo que tenemos que saber es que de esta operación de multiplicar una fila contra una columna resulta un número. ¿Y ese número cómo se obtiene? Abrimos paréntesis y la operación se ejecuta así. Multiplicamos los dos primeros términos, es decir, A11 por B11. Y a ese producto le sumamos el producto de estos otros dos términos, es decir, A12 por A21, perdón, por B21. De esa manera se obtiene el producto. Entonces, una fila contra una columna resulta un elemento. Esto es el producto de los primeros más el producto de los segundos. Ahora, ¿qué pasaría si la fila tuviera 3 elementos y la columna también 3 elementos? Entonces, esto se efectúa así, análogo al anterior. Sería el A11 por B11 más el A12 por el B21, ¿cierto? Más el A13 por el B31. Ya está, de ese modo. Entonces, todo esto lo sumamos y esto sale un número solamente. Y ese número es el resultado de multiplicar esta fila contra esta columna. ¿De acuerdo? Entonces, si acá hay 2 contra 2, entonces multiplico los primeros, le sumo el producto de los segundos. Si hay 3 contra 3, multiplico los primeros, le sumo el producto de segundos, le sumo el producto de terceros. Ahora, si nos preguntamos, ¿y qué pasaría si la fila tuviera 2 elementos y la columna tendría 3 elementos? No, esa operación no es posible. Siempre la cantidad de elementos que tenga la fila contra la columna debe ser la misma. Muy bien, entonces esta es una operación básica, es una operación necesaria para entrar al producto de las matrices. Entendiendo esto, la operación de la multiplicación de matrices se nos va a hacer más sencilla. Bien, hagamos un esquema para el producto de las matrices. Si no tenemos mucha práctica en esto, es recomendable hacer este esquema que a continuación vamos a mostrar. Supongamos que tengo una matriz A de tamaño M por N y vamos a multiplicarlo con otra matriz B de tamaño N por P, ¿de acuerdo? Para que dos matrices se puedan multiplicar, el requisito es que el número de columnas que tenga el primer factor con el número de filas del segundo factor deben ser iguales. Otro hecho interesante es que en la multiplicación de matrices hay que respetar el orden, ¿de acuerdo? Entonces, el número de columnas del primer factor con el número de filas del segundo factor tienen que ser necesariamente iguales. Si esto ocurre, el producto es posible. A ese producto vamos a representarlo con la letra C. C representa el producto de las matrices A con B. ¿De qué tamaño va a salir C? El tamaño de la matriz producto se logra tomando las filas del primer factor y multiplicando por las columnas del segundo factor. Entonces, hacemos ese producto y eso nos da el tamaño de la matriz producto. Entonces, las filas de A por las columnas de B. Ese va a ser el orden o el tamaño de la matriz producto. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos, tenemos una matriz A de M por N. Quiero multiplicarlo con otra matriz B. ¿De acuerdo? ¿Qué requisito debe cumplir B para que se multiplique con el A? Número de columnas de A igual al número de filas de B. Si eso pasa, el producto es posible. ¿De qué tamaño sale el producto? Las filas de la primera por las columnas de la segunda. Ya está. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que hay que aprender inicialmente, ¿no? ¿Cuál es la condición para que se pueda multiplicar y de qué tamaño va a salir el producto? Ahora nos falta resolver otro problema. Lo que nos falta resolver es cómo lograr los elementos de la matriz producto, los elementos de C. Entonces, como hemos señalado por acá, los C sub i J se refiere a los elementos de C, fila I, columna J. Dice, los C sub i J se obtiene multiplicando la yésima fila de A por la jésima columna de B. ¿Pero qué es esto? C y J, vas a tomar
la fila I de la matriz A y lo vas a multiplicar contra la columna J de la matriz B. Si quieres E y J, tomo la fila I de la primera matriz A, tomo la fila I de la primera y lo multiplico por la columna J de la segunda. Entonces voy a ver quién está en la fila I en la primera y luego en la columna J de la segunda. Entonces ese producto te va a dar un número. ¿Y cómo sale ese producto? Ese producto con lo que ya hicimos anteriormente. Acá hemos visto cómo se multiplica una fila contra una columna. Entonces eso es lo que vamos a practicar para obtener los elementos de la matriz producto. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, por ejemplo, el C11, es que tienes que tomar la fila 1 de A por la columna 1 de B. Quieres, no sé, el C25. Si quieres C25, fila 2 de A, columna 5 de B. En el caso que trabajemos, lógicamente, A por B. A ver, vamos a iniciar con este primer ejemplo. Tengo esta matriz A, que como podemos observar es 2 por 2, es una matriz cuadrada, por cierto, recordando. Y esta es otra matriz B de tamaño 2 por 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, primero vamos a hacer el esquema para ver si se puede multiplicar y el producto de qué tamaño sale. Bien, entonces, para que se pueda multiplicar A con B, el número de columnas del primer factor debe ser igual al número de filas del segundo. Por suerte, eso está ocurriendo. Entonces, este producto sí es posible. A ese producto vamos a llamarle la matriz C. ¿De qué tamaño sale C? Es las filas de la primera, es decir, 2 por las columnas de la segunda, o sea, 3. El orden de la matriz producto va a ser 2 por 3. Entonces, este producto sí es posible. Ya hemos hecho el esquema, hemos visto, estos dos son iguales. Y también hemos dicho de que el producto va a salir de este tamaño, 2 por 3. A continuación, hagamos la operación. Queremos A por B. Primero colocamos la matriz A, como dijimos, siempre respetando el orden, y luego la matriz B. Ahí está. Entonces, ya sabemos de antemano que ese producto que va a ir acá va a ser de tamaño 2 por 3. O sea, va a tener 2 filas y va a tener 3 columnas. Vamos a representarlo, ¿sí? A ver, este primer elemento sería, como le he llamado sea el producto, sería el C11. Porque está en la fila 1, columna 1. El siguiente sería el C12, fila 1, columna 2. Son 3 columnas, no olvidemos. Y el siguiente el C13. Ya está. Ahora vamos con la fila 2. C21, C22 y C23. Ya está. Estos C representan a los elementos de la matriz producto. Ahora vamos a calcular cada uno de ellos. ¿Y cómo vamos a calcular cada uno de ellos? Con la regla que hemos dicho. C sub i J se obtiene multiplicando la fila I de A por la columna J de B. A ver, vamos a la práctica. ¿Quién es el C sub 11? Entonces, este C sub 11 sale tomando la fila 1 de la primera matriz. ¿Quién es la fila 1 de la primera matriz? Esta es la primera matriz, la fila 1, 2, 3. Y eso lo vas a multiplicar por la columna 1 de la segunda matriz. En la segunda matriz, acá, identifiquemos columna 1. 4, 6. No olvidemos, recuerde, fila horizontal, columna vertical. Entonces, ¿qué tomé para el C11? Tomé la fila 1 de la primera. Y el otro tomé la columna 1 de la segunda. Columna 1 de la segunda. Ahí está. Ahora hacemos la operación. ¿Qué sale esto? Como dijimos anteriormente, una fila contra una columna sale un número. ¿Qué número sale? Multiplica los primeros, este producto da 8. Multiplica los segundos, ese producto da 18. El producto anterior 8, ahora el último producto 18. La suma nos daría 26. Es decir, el elemento C sub 11 es 26. Acá 26. Siguiente elemento, C sub 12. ¿Qué voy a tomar para él ahora? Para el C sub 12 vamos a tomar la fila 1 de la primera matriz. La fila 1, o sea, 2, 3. ¿Por quién? Por la columna 2 de la segunda. Columna 2 de la segunda. Esta es la segunda, columna 2. Ahí está. 2, 0. Hacemos la operación. Producto 4, producto 0. La suma de los dos productos. 4 más 0, 4. Entonces, C sub 1, 2 es 4. Siguiente, C sub 1, 3. Para terminar con la fila 1 de producto. C sub 1, 3, fila 1 de la primera. Fila 1 de la primera. 2, 3. Por la columna 3 de la segunda.
en la segunda la columna 3. Operación. Producto 6, la suma 12. Ya está. Bueno, ahí nos detenemos un ratito y vamos a ver cómo hemos obtenido la fila 1 del producto. Porque si observamos, hemos hallado el CESU 1.1, hemos hallado el CESU 1.2 y hemos hallado el CESU 1.3. Es decir, hemos hallado toda la fila 1 del producto. Ahora, si prestamos atención a ver, nos detenemos a ver cómo lo hemos logrado, es fácil darse cuenta que hemos tomado en todos los casos la fila 1 del primer factor. Eso es lo que hemos tomado. Para el primer elemento que tomé, la fila 1 por la columna 1 de la segunda, por la columna 1. Para el otro tomé la columna 2 y para el otro tomé la columna 3. Es decir, fila 1, columna 1, primer elemento. Fila 1, columna 2, segundo elemento. Fila 1, columna 3, tercer elemento. De modo análogo se trabaja para la fila 2 del producto. ¿Quién va a ser CESU 2.1? La fila 2 de la primera, columna 1 de la segunda. Esto es 5.1 contra 4.6. Esto resulta producto 20, producto 6, la suma 26. CESU 2.2, fila 2, columna 2. 5.1 por 2.0. Producto 10, producto 0, la suma 10. CESU 2.3 finalmente, fila 2 otra vez, 5.1 por columna 3. Columna 3 de la segunda, 3.2. Esto es producto 15, producto 2, la suma 17. Ya está. Entonces, igualito. ¿Cómo se logró la fila 2 del producto? Tomé la fila 2 de la primera por la columna 1. Luego, fila 2, columna 2. Fila 2, columna 3. ¿De acuerdo? Así. Entonces, en general, cuando querramos el producto de dos matrices, vamos a iniciar con la fila 1 multiplicando a cada columna de la segunda matriz. Y cada resultado obtenido lo vamos colocando en la fila 1 del producto. Ahora, cuando tomas la otra fila, la fila 2, y multiplicas por cada columna de la otra, entonces va a salir la fila 2 del producto. Fila 2, columna 1, primer elemento de la fila 2. Fila 2, columna 2, el segundo elemento de la fila 2. Y así consecutivamente. Muy bien. Entonces, es así como se realiza el producto de matrices. Bueno, eso en la práctica vamos a tratar de no escribirlo, vamos a tratar de hacerlo mentalmente. Como dijimos, solamente cómo sale la fila 1 del producto, tomar fila 1 de la primera por cada una de las columnas de la segunda. Muy bien, una pequeña nota. Con estas dos matrices anteriores que hemos trabajado el producto A con B, en ese ejemplo, el producto B por A no es posible. ¿Y cómo sabemos que B por A no es posible? Como dijimos, hay que hacer el esquema. ¿Qué tamaño tiene B? En la matriz B anterior su tamaño es 2 por 3. ¿Qué tamaño tiene A? 2 por 2. ¿Por qué no se puede multiplicar B con A? Porque como puedes observar, el número de columnas que tiene el primer factor, ahora B, con el número de filas del segundo factor, que ahora es A, ¿estos son iguales? No, no son iguales, es contradicción. Eso no es cierto. Por lo tanto, B por A no es posible. Esto es con las dos matrices que hemos presentado anteriormente. Ahora, en otros problemas sí puede ocurrir que A por B y B por A sí sea posible, ¿no? Pero en el caso anterior particular no es posible. Bien, tenemos estas dos matrices ahora A y B que son de 2 por 2 y queremos efectuar el producto. El producto en este caso de A con B y B con A sí va a ser posible, ya que siempre que tengas dos matrices cuadradas del mismo orden, por ejemplo, si A es de orden n por n en general y B es de orden n por n, entonces definitivamente estos son iguales si existe el producto. ¿Y el producto de qué tamaño sale? También va a salir de n por n. Entonces, siempre que multipliquemos dos matrices cuadradas del mismo tamaño, el producto va a salir otra matriz cuadrada y también va a ser del mismo tamaño. Vamos a ver el primer resultado. Vamos a ver a continuación qué resulta A por B. Muy bien. Entonces, la operación que hicimos hace un momento de escribir cada fila con cada columna lo vamos a evitar y vamos a tratar de hacerlo mentalmente. A ver, tengamos en cuenta que acá va a salir de 2 por 2, o sea, va a salir 4 elementos. ¿Cómo se obtiene la fila 1 del producto? La fila 1 del producto se obtiene tomando la fila 1 de la primera matriz y multiplicando por cada columna de la segunda. Primero tomamos la fila 1 contra la columna 1. Fila 1 contra columna 1. Producto parcial 21. Producto 16. 21 con 16, la suma nos daría 37. Primer resultado. Ahora, el otro elemento de la fila 1.
tomo la fila 1 nuevamente, pero por la columna 2. Fila 1, columna 2. Producto 18. Producto 4, la suma nos da 22. Ya está. Ya terminamos la fila 1 del producto. Ahora pasamos a la fila 2. Esto es tomar la fila 2 de la primera y multiplicar por cada columna de la segunda. Fila 2, columna 1. Producto 35, producto 24. 35 con 24 nos daría 59. Fila 2, columna 2. Producto 30, producto 6, la suma 36. Ya está. Ese es el resultado de A por B. Ahora, ¿qué pasa si hacemos B por A? Análogamente, ya sabemos que el producto sí es posible. También va a salir de 2 por 2. Fila 1 del producto. A ver, tomamos la fila 1 por cada columna de la segunda. A ver. Fila 1, columna 1. Producto 21, producto 30. 21 con 30, la suma nos daría 51. Siguiente elemento de la fila 1. Fila 1, columna 2. Producto 28, producto 36. 28 con 36 nos daría 64. Muy bien. Pasamos ahora a la fila 2 del producto. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Producto 12, producto 5, la suma 17. Finalmente, fila 2, columna 2. Producto 16, producto 6, la suma 22. Y ahí tenemos B por A. ¿Qué podemos decir de los resultados obtenidos? Bueno, L es A por B, L es B por A. Como usted podrá observar, los resultados son distintos. Claro, eso es con este par de matrices, lo cual no sería lógico decir que siempre va a pasar eso, ¿no? Que siempre que A por B sea posible y que B por A sea posible, estos van a salir distintos, de ningún modo. Con estos ejemplos no cumplen, pero podemos encontrar otros casos en los cuales sí salga A por B igual a B por A. Eso suele ocurrir, pero no es muy común, ¿no? Por lo general, si A por B existe y B por A existe, por lo general estos productos son distintos. Pero existe, sí hay casos en los cuales A por B con B por A salen iguales. Justamente cuando el producto de A con B resulta el mismo de B con a ese par de matrices se le da un nombre especial. A la matriz se le llama conmutables, como por acá señalé en la nota. En caso A por B sea igual a B por A, se dice que las matrices A y B son conmutables. Esto es que A por B sea igual a B por A. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunas propiedades con respecto a las operaciones anteriormente señaladas. A, B y C, por si acaso, representan matrices. Todas estas propiedades está sujeto a que la condición de orden se cumpla. Con relación a la suma, ya sabemos que basta que sean del mismo orden. La suma de matrices es conmutativa. O sea, si nosotros sumamos dos matrices, podemos sumar en orden inverso y la suma se conserva, así que no hay problema. Igual que los números, con respecto a la suma. La suma es asociativa. Es decir, si quieres sumar tres matrices, puedes sumar las dos primeras y esa suma obtenida con la tercera. O en todo caso, podemos sumar las dos últimas y esa suma obtenida con la primera, ¿no? Entonces, la suma de matrices obedece la propiedad asociativa. Si una matriz A lo sumamos con la matriz nula, al igual que los números reales, de modo similar, A con la matriz nula conmuta y esa suma que sale, la misma matriz A. ¿De acuerdo? Entonces, toda matriz A más la matriz nula siempre sale la misma matriz. Claro, siempre y cuando estas sean del mismo tamaño, ¿ya? Este 0, por si acaso, no representa el número 0, sino representa la matriz nula. Si tenemos una matriz A y lo sumamos con menos A, que es el opuesto de la matriz A, toda matriz con su opuesto conmutan y esa suma que sale, esa suma sale la matriz nula, ¿ya? Este 0 refiere a la matriz nula, muy similarmente a los números reales. Ahora, propiedades con respecto a escalares con matriz. Supongamos tengo dos números reales R y S, de tal manera que R multiplica el producto de S con A. Entonces, si R y S son escalares, esto lo puedes permutar. Es decir, de repente te conviene que S esté adelante y que el R esté después, ¿ya? De ese modo. Entonces, los escalares con matriz conmutan, no hay problema. Ahora, si tengo un número real que multiplica una suma de matrices,
entonces este número real distribuye a cada término la suma. R por A más R por B. ¿No? Muy similar a los reales. ¿Y qué pasa si tengo una suma de dos números reales que está multiplicado por A? A es una matriz. Entonces este A distribuye también a cada término la suma por su derecha. R por A más S por A. ¿Qué más? Con respecto a la multiplicación, eso sí hay que tener mucho cuidado. La multiplicación de matrices no obedece la ley, la propiedad conmutativa, pero sí es asociativa. Es decir, cuando querramos multiplicar tres matrices, podemos multiplicar las dos primeras y el producto obtenido por la tercera, pero siempre respetando el orden. O sea, si voy a multiplicar así, el producto de A con B lo voy a colocar a la izquierda de C. Ahora, pero también tengo la opción de multiplicar B con C y ese producto lo efectúo con A. Claro que si hago así, entonces el B por C lo escribo a la derecha de la matriz A y luego finalmente lo multiplico con A. Entonces la multiplicación de matrices no es conmutativa, pero sí es asociativa. ¿Qué más? Supongamos A es una matriz cuadrada y se refiere a la matriz identidad. ¿Quién es la matriz identidad? No olvidemos, la matriz identidad es aquella que tiene diagonal de unos y los demás ceros. Entonces, toda matriz cuadrada con la matriz identidad conmutan. Toda matriz cuadrada, claro, del mismo tamaño que la identidad, ¿no? Esto siempre está sujeto a que el orden sea posible. Entonces, la identidad es una matriz cuadrada. El A también debería ser cuadrada para que se pueda multiplicar con A. Entonces, toda matriz cuadrada A del mismo orden de la identidad conmuta con esta y ese producto sale la misma matriz A. Es decir, la matriz identidad cumple papel similar al número 1 de los reales. Todo número real por 1 es el mismo número, en las matrices también. Toda matriz cuadrada por la matriz identidad también resulta la misma matriz. ¿Qué más? La multiplicación de matrices también obedece la propiedad distributiva. Es distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Si tengo una matriz A que multiplica a una suma y está a su izquierda, este A distribuye a cada término de la suma también a su izquierda. Pero si el A está a la derecha, entonces el A también distribuye a cada término de la suma por la derecha. Ojo, esto no es lo mismo, estos dos no son iguales. Esto es distribución por la izquierda, distribución por la derecha. Recordemos siempre que el producto de matrices, el orden hay que respetarlo. Finalmente, cualquier matriz A multiplicada por la matriz nula, nuevamente hago referencia, siempre y cuando se dé con la condición del orden del producto, ¿no? Entonces, es decir, el número de columnas del primer factor igual al número de filas de la segunda. Entonces, cualquier matriz A multiplicada por la matriz nula, sujeto a la condición de orden, ¿qué sale? Sale la matriz nula, ¿de acuerdo? Cualquier matriz A por la matriz nula sale la matriz nula. Y si la matriz nula está a la izquierda, análogamente el producto también sale matriz nula, ¿ya? Repito, siempre y cuando se dé la condición de orden. Muy bien, bueno, esta nota ya la habíamos detallado, ¿cierto? Entonces, si A por B es igual a B por A, las matrices son conmutables. Muy bien. Finalmente, la última operación, potencia. La potencia de una matriz. Sean dados A una matriz cuadrada y N un natural. La potencia de una matriz es posible solamente en caso que la matriz sea cuadrada. Entonces, si la matriz A es cuadrada, A a la N, ¿a qué es igual? Similarmente a los números reales, A por A por A por A, el producto de A, N veces. También se define la potencia con exponente 0. Una matriz cuadrada elevada a la 0, ¿a qué es igual? A la matriz identidad, ¿no? Como dijimos, la matriz identidad cumple similar rol que el número 1 de los reales. Por ejemplo, tengo esta matriz A de 2 por 2, una pequeña. Para que la potencia sea posible, solamente es posible para matrices cuadradas. ¿Quién es A cuadrado? A cuadrado es A por A, por la definición de potencia. A por A es multiplicar la matriz A dos veces consigo misma. A ver, ¿qué sale de producto? Fila 1, columna 1 primero, ¿cierto? Fila 1, columna 1. Producto 1, producto 0, la suma sería 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Producto 2, la suma 4. Vamos con la fila 2 a continuación. Fila 2, columna 1. Producto 0, la suma 0. Y fila 2, columna 2. Producto 0, producto 1, la suma 1. Esto resulta A cuadrado. ¿Quién será A cubo? A cubo es A por A por A. Pero no olvidemos que la multiplicación es asociativa. Así que nosotros podemos asociar estos dos. O estos dos últimos, no hay problema. A por A es A cuadrado. Sería A cuadrado por A. Pero A cuadrado ya lo tenemos. 1, 4, 0, 1. Solamente basta multiplicarlo con A, que es la matriz dada. ¿Y qué sale este producto? Fila 1, columna 1, producto 0, la suma 1. Fila 1, columna 2, producto 4, la suma sería 6.
Fila 2, columna 1, producto 0, la suma sería 0. Finalmente, fila 2, columna 2, producto 0, producto 1, la suma sería 1. Y esa es la matriz A cubo. Podemos hacer A cuarta también. ¿Cómo sería A cuarta? A cuarta podría ser A por A por A por A, 4 veces. Podemos tomar esta pareja y asociamos así. Y logramos A cuadrado por A cuadrado. Tenemos A cuadrado, multiplicamos por el mismo y nos sale A cuarta. O también podemos la opción de hacer esto. Asociamos así. Y decimos A por A es A cubo por A cubo por A. O también podría decir A por A cubo, ¿no? Eso es aprovechando que la multiplicación de matrices obedece la propiedad asociativa. Bien, propiedades con respecto a la potencia. Hacemos los números reales. Cuando hay producto de potencias con bases iguales, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Eso también es válido para matrices cuadradas, lógicamente, y potencia con exponente natural. Entonces, por ejemplo, si yo quiero A quinta lo puedo lograr como la combinación de A cuadrado por A cubo. O de repente puedo lograrlo como A cuarta por A. ¿Ya? Esto es aprovechando esta propiedad. Ahora, asimismo, si tengo la potencia de una matriz y elevado a otro exponente n, ¿esto qué es igual? Esto es A elevado al producto m con n. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si tenemos un escalar por una matriz y esto está elevado a un número natural, entonces el número natural del exponente distribuye a cada factor. Este es lambda a la n por a la n. Pero esto es cuando es escalar por matriz. Atención a eso. ¿Qué ocurre si los dos fueran matrices? Por ejemplo, si yo tuviera a por b y estuviera al cuadrado, si a y b fueran números reales, el cuadrado afecta a cada uno. Pero si a y b son matrices, eso no es cierto. No está bien hacer a cuadrado, b cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sí está bien? Por la definición de potencia, ab cuadrado es ab por ab. ¿No? Y lo que podría hacer ahí es solamente asociar b con a. Eso podría ser. No podría decir a cuadrado, b cuadrado. ¿Por qué? Porque para que sea a cuadrado, b cuadrado, entonces tendría que estos dos conmutarlos. Imaginemos, si estos dos lo conmutas, harías a por a, que es a cuadrado, y acá b por b, que es b cuadrado. Pero para esto el requisito sería que las matrices sean conmutables. O sea, en el caso de que a y b sean conmutables, ahí sí ab cuadrado es a cuadrado, b cuadrado. ¿Ya? Muy bien. La identidad elevado a cualquier natural que sale, identidad. Y nuevamente lo que dijimos, la identidad es como si fuera el número 1 de los reales. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Supongamos tengo una matriz A, la transpuesta de A, y quiero la potencia de la transpuesta. Si quieres la potencia de la transpuesta, si tú deseas, primero haces la potencia y luego le tomas la transpuesta. No hay problema, eso es válido. ¿De acuerdo? Eso es válido. Ahora, un hecho más. Hace un momento comentamos que si tuviera a por b al cuadrado, este es ab por ab. Pero si que las matrices fueran conmutables, esto sería a cuadrado, b cuadrado. Si fueran conmutables. Nosotros sabemos que en los números reales se cumple esto. Decimos a más b cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. En los números reales. Y si nos preguntamos, ¿podemos usarlo para matrices? La respuesta es no. Y en los números reales, ¿por qué sí? Porque los números reales obedecen la propiedad conmutativa. Pero si no pasa eso, o sea, si eso no es válido para matrices, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, a más b cuadrado, por definición de potencia, es a más b por a más b. Ahora, usted esto lo toma como uno solo convenientemente y va a distribuir a cada uno por la derecha. Esto será a por a más b más b por a más b. Ahora distribuye por la izquierda. A por a se escribe a cuadrado más a por b más b por a y b por b, b cuadrado. Y ahí quedaría el desarrollo de a más b cuadrado. Ahora, en el caso de que a y b sean conmutables, b por a lo podrías cambiar por a por b, si es que fueran conmutables. Y a por b más a por b nos daría 2ab. Entonces ya sería lo mismo que la fórmula de los números reales. Entonces, esta fórmula de los números reales se puede usar en las matrices siempre y cuando las matrices sean conmutables. Si no lo son, hay que trabajar de ese modo. El determinante es una función, ¿no? Matemáticamente el determinante es una función de tal manera que aplicado a una matriz cuadrada, este le hace corresponder un escalar, es decir, un valor fijo. Como sabemos, una matriz no es un número, una matriz es un ordenamiento de elementos donde estos elementos pueden ser números. Ahora, el determinante de una matriz, esto sí es un valor, esto es un número. La determinante de una matriz se representa con las siglas dt
la matriz A se le antecede de las siglas D, T, se lee determinante de A, o también se expresa los elementos de la matriz A, pero entre barras, ¿no? Cuando escribimos una matriz, recordemos que la matriz se representa sus elementos o encerrados entre paréntesis o entre corchetes. Sin embargo, si los elementos ahora aparecen entre barras, eso sí es una determinante. Y la determinante es un valor fijo. Ahora, el cálculo de la determinante, es decir, el cálculo del valor que le corresponde a la matriz cuadrada, esto se ciñe de acuerdo al tamaño que tenga la matriz. Esto, supongamos que A es una matriz con un solo elemento, es una matriz cuadrada de 1 por 1. ¿Ya? Solamente tiene determinantes las matrices cuadradas. Si la matriz tiene un solo elemento, la determinante de esta matriz viene dado por su mismo elemento. La determinante de A será el mismo A sub 1, 1. Como podemos observar, la regla 1 es bastante sencilla. Entonces, si la matriz tiene un solo elemento, su determinante será el mismo elemento. ¿Qué pasaría si la matriz fuera, por ejemplo, de 2 por 2? ¿No? Una matriz cuadrada con 2 filas y 2 columnas. Entonces, ¿quién es la determinante de esta matriz? Bien, la determinante viene dado por el producto de elementos que se encuentran en la diagonal principal. Esto es A sub 1, 1 por A sub 2, 2. Y esto menos el producto de elementos que se encuentra en la otra diagonal. Entonces, este producto menos este producto, que viene a ser el A sub 2, 1 por el A sub 1, 2. Ese viene a ser el valor de la determinante de la matriz A. Muy bien, esta regla es válida para cuando la matriz es de tamaño 2 por 2. Por ejemplo, supongamos tengo la matriz A de 2 por 2 con elementos 3, 4, 5, 6. La matriz A antepuesto de las siglas de ET quiere decir su determinante. Entonces su determinante de esta matriz que es igual, producto de elementos diagonal principal, es decir, 3 por 6, menos producto de elementos de la otra diagonal, 5 por 4. Entonces, este producto es 18, este producto es 20, la diferencia saldría menos 2. Menos 2, entonces, es el valor que le corresponde a la determinante de esta matriz A. Ahora, por ejemplo, otra. Tengo otra matriz de 2 por 2, pero los elementos están entre barritas. Eso quiere decir que es una determinante. Entonces, ¿quién es esta determinante? Producto de elementos de diagonal principal. Seno de x por seno de x se escribe seno de x al cuadrado. Esto menos este producto. Menos coseno de x por coseno de x sería menos coseno de x al cuadrado. Menos coseno. A ver, menos por más sería menos. Debería escribir menos, pero con este menos se va a hacer más. Coseno de x al cuadrado. Pero como sabemos, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿cuánto resulta? Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo, esto es la unidad. Por lo tanto, la determinante de esta matriz viene a ser 1. Muy bien. Esto es cuando la matriz es de 2 por 2. ¿Qué pasa si la matriz es de tamaño más grande? ¿Qué pasa si la matriz, por ejemplo, es de 3 por 3? ¿Cierto? Bien, su determinante viene dado por toda esta fórmula, por toda esa regla, ¿no? Es un valor bastante complicado y bastante pesado. Pero este resultado de la determinante para esta matriz de 3 por 3 se puede obtener de las siguientes formas. Vamos a ver de qué manera podemos obtener estos resultados. Una de las técnicas es por la regla de Sarrus. ¿En qué consiste Sarrus? Bien, disponemos los elementos de la matriz, ¿no? Ahí tenemos los elementos de la matriz, esta matriz de 3 por 3 y acá tenemos los elementos, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es los elementos que se encuentran en la primera columna los vamos a traspasar hacia la derecha de la matriz, en el mismo orden. Tendríamos A sub 1, 1, A sub 2, 1 y A sub 3, 1. Ya está. Eso es la columna 1. Asimismo, los elementos de la columna 2 también los transponemos a la derecha. A1, 2, A2, 2, A3, 2. Correcto. Bueno, ahora vamos a efectuar la siguiente operación. En la matriz original, en la determinante de la matriz original, vamos a multiplicar los elementos que se encuentran en la diagonal principal. Esos tres los vamos a multiplicar. Sería el producto de A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3. Este producto, como observaremos, está en esta parte. A sub 1, 1 por A sub 2, 2 por A sub 3, 3. Ahora, a ese producto le vamos a sumar el producto de esos tres. Es decir, el que se encuentra en la paralela, en la parte superior. Esto es el A sub 1, 2, que lo tenemos acá. Luego viene con A sub 2, 3, que también lo tenemos por acá. Y por A sub 3, 1, que también lo tenemos por acá. Ese producto.
Luego también le vamos a sumar el producto de estos tres, o sea, las tres paralelas, comenzando con la diagonal principal. Entonces, ese producto viene a ser A sub 1, 3, que lo tenemos por acá, A sub 2, 1, que también lo tenemos por acá, y finalmente el A sub 3, 2, que lo tenemos acá. Entonces, todo esto se obtiene de producto de elementos de diagonal principal más el producto de esos tres y más el producto de esos tres. Eso es todo ese primer bloque. Ahora, a eso le vamos a restar, hacemos algo análogo con la otra diagonal. Ahora vamos a multiplicar esos tres de acá. Algunos le llaman a esto diagonal secundaria. Multiplicamos esos tres, le sumamos el producto de estos tres y le sumamos el producto de estos tres. A ver, vamos a identificar. Entonces, en la otra diagonal, es decir, esta, tenemos el producto de A31 por A22 por A13. A ver, vamos a revisar. A31, acá lo tenemos. A22, acá lo tenemos. El A13 también lo tenemos acá. Ya está. Ese producto más A32 lo tenemos por acá. A23 por acá lo tenemos. A11 ya lo tenemos. Finalmente, más este producto de esos tres. A33 que lo tenemos por acá. A21 que lo tenemos acá y el A12 que lo tenemos acá. Ya está. Entonces, todo este resultado, ¿de acuerdo? Lo hemos obtenido mediante la regla de Sarrus. Ahora, este es un método, es decir, puedo trabajarlo con las dos primeras columnas, pero también te comento que también lo puedo hacer por filas. Es decir, por ejemplo, tenemos la determinante de la matriz, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ahora, ese mismo resultado lo hacemos por filas. La fila 1, los elementos de la fila 1 los transcribimos hacia abajo. A11, A12, A13. La fila 2 también la pasamos abajo. Solamente las dos primeras filas. Ahora empezamos con la diagonal principal. Entonces, estos tres los multiplicamos. A ese producto le sumamos estos tres que están por debajo y el otro producto, los otros tres. Ya está. Entonces, este producto más este producto más este producto es todo este bloque, el primer bloque. Ahora, menos el otro bloque se logra a partir de estos productos con la otra diagonal. Multiplicamos estos tres, le sumamos el producto de esos tres y le sumamos finalmente el producto de esos tres. Es de ese modo como se va a lograr ahora el otro bloque de A3, de ese modo. Entonces lo podemos trabajar por Sarrus, por columna o también lo podemos trabajar por fila. Si hacemos por columna, las dos primeras columnas a la derecha. Y si lo hacemos por fila, las dos primeras filas hacia abajo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces cada uno ya elige la técnica más adecuada. Bueno, el camino más cómodo, ¿no? Puede ser por columnas o puede ser por fila. Ahora, la otra estrategia es usando la regla de la estrella. Es decir, este mismo resultado, pero ahora con otra forma de operar. Para esto he copiado la determinante de la matriz dos veces. ¿Y cuál es el procedimiento? Bien, primero multiplicamos los elementos que se encuentran en la diagonal principal, esos tres, ese producto. Luego tomamos los elementos que están por debajo de esta diagonal principal en su paralela, estos dos, y esos elementos lo vas a multiplicar por el elemento que está en el vértice opuesto. Así. Lo multiplicamos. Esos tres. Luego seguimos con la paralela por arriba, estos dos, y lo multiplicamos por este tercer elemento. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? A ver, este producto diagonal principal, ¿de acuerdo? Es un producto de A3. Luego, paralela por debajo con vértice opuesto. Esos tres también lo multiplico. Y a ese producto le sumo, paralela por arriba, vértice opuesto. Esos tres. Todo ese grupo que todos los productos, los tríos que hemos hecho, lo sumamos y eso nos va a dar todo este bloque de acá. ¿Ya? Entonces, eso es iniciando con la diagonal principal. Ahora, el que va a restar, es decir, esta segunda parte, ¿cómo se logra? Haciendo algo análogo, pero con la otra diagonal. Es decir, ahora multiplicamos estos tres. Luego,
multiplicamos los elementos que están por debajo de esta diagonal en su paralela y eso lo multiplicamos con el vértice opuesto. Análogo al otro. Ya está. Ese producto. Luego ese producto le sumamos paralela por arriba, vértice opuesto. Ese producto. Ya está. Igual salen 3 grupos, ¿no? 1, 2 y luego 3. Esos productos los voy a sumar, ¿de acuerdo? Y ese es el segundo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra estrategia. Entonces, eso es recurriendo a la regla de la estrella, ¿de acuerdo? Esa técnica lo podemos emplear cuando los elementos son números, pero de una cifra o a lo más de 2 cifras, ya que si los elementos fueran de 3 cifras, la operación sería un poquito complicada, ¿no? Sería muy pesada. Bueno, ahora vamos a otra estrategia más. La otra estrategia de obtener también la determinante de una matriz de 3×3 se llama por menores complementarios. Ahora, ¿qué es un menor complementario? Un menor complementario es la determinante que se obtiene de un elemento, pero eliminando los que están en su misma fila y su misma columna. Es decir, para cada elemento de una matriz podemos tener su menor complementario. Por ejemplo, a ver, vamos a considerar la siguiente matriz. Vamos a colocarlo acá, de manera referencial. La matriz de 3×3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Correcto, ahí tenemos la determinante de la matriz. Cada elemento de esta matriz tiene lo que se llama su menor complementario. Cada uno de ellos tiene menor complementario. Entonces, ¿qué es el menor complementario? Es la siguiente. Por ejemplo, ¿cuál es el menor complementario del elemento A sub 1, 1? Entonces, acá tenemos al elemento A sub 1, 1. Entonces, el menor complementario es una determinante. Abrimos barrita determinante. Y luego vamos a disponer los elementos que se obtengan de eliminar los que están en la misma fila de A sub 1, 1 y su misma columna. Entonces, estoy hallando el menor complementario de este elemento. Entonces, elimino los que están en su fila y elimino los que están en su columna. ¿De acuerdo? Si elimina los que están en su fila y en su columna, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar estos 4 elementos. La determinante de esos 4 elementos se llama su menor complementario. Es decir, la determinante de A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 2 y A sub 3, 3. Ya está. La determinante de esa matriz se llama menor complementario del elemento A sub 1, 1. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién será el menor complementario del elemento A sub 1, 2? Análogamente, esta es una determinante. ¿Determinante quién? Eliminemos ahora los elementos que están en la misma fila de A sub 1, 2, en su misma fila de este. Elimino lo que está en su fila y elimino lo que está en su columna. Entonces, como usted puede observar, si eliminamos su fila de él, y si eliminamos su columna de él, todo lo que está en su misma línea, nos va a quedar estos 4. Entonces, esos 4, la determinante de esos 4, forma su menor complementario. Esto sería el A sub 2, 1, el A sub 2, 1, ¿qué más tenemos? El A sub 2, 3, luego tenemos el A3, 1, y finalmente el A3, 3. Entonces, esa determinante viene a ser el menor complementario de A sub 1, 2, ¿cierto? A sub 1, 2, línea de su fila, la línea de su columna, A2, 1, A2, 3, ahí la tenemos, A3, 1, A3, 3, ahí está. Es el menor complementario de A sub 1, 2. Bien, ¿qué más? Bien, hallemos a continuación el menor complementario del elemento A sub 2, 1. Entonces, nuevamente recurrimos a la determinante de la matriz, ubicamos al A sub 2, 1, lo tenemos por acá, y eliminamos los que están en su fila y en su columna. Elimino lo que está en su fila, en su columna. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar los elementos A sub 1, 2, A sub 1, 3, ¿cierto? Elimino su fila y su columna, quedan estos 2 y estos 2. El A sub 3, 2 y el A sub 3, 3. Muy bien. Entonces, la determinante de esa matriz viene a ser el menor complementario de A sub 2, 1. Ahora, ¿quién será el menor complementario de A sub 2, 3? ¿La determinante quién? A ver, ubicamos al A sub 2, 3, lo tenemos por acá. Eliminamos los elementos de su fila y su columna. Ya está. Nos va a quedar el A1, 1, A1, 2, A3, 1
y A32. Ya está. Entonces la determinante de esa matriz es el menor complementario de A sub 2, 3. Muy bien, y así podemos encontrar el menor complementario para cada uno de los elementos. Bueno, eso es haciendo referencia a qué se le llama un menor complementario. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a la estrategia de cálculo de la determinante a través de los menores complementarios. Bien, hemos retomado la matriz de 3 por 3, ¿cierto? Los elementos están en barras, esto viene a ser determinante. Ahora, para usar la técnica de los menores complementarios, ¿qué debo hacer? En primer lugar, lo que debo hacer es tomar una línea de referencia. Esto es una fila o una columna. Eso es lo que tengo que fijar. Debo tomar siempre un referente, o una fila o una columna. Ahora, puede elegir cualquier fila, puede ser la fila 1, la fila 2 o la fila 3. Y si quiere trabajar por columnas, análogamente, elige una columna, o ya sea la 1, o ya sea la 2, o ya sea la 3. Pero hay que elegir una. Ahora, se recomienda siempre tomar de referente la fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros. ¿Por qué? Cuando vamos a desarrollar ese determinante a través de los menores complementarios, ahí vamos a ver a qué se debe que conviene tomar la que tenga mayor cantidad de ceros. Bueno, primero voy a tomar como referencia a la columna 1. Voy a tomar como referente esa columna. ¿De acuerdo? Bien. Si tomamos de referente a los elementos de la columna 1, a estos elementos hay que hacerles una reglita de signos. ¿De qué modo? Al primer término se le antepone más, al siguiente se le antepone menos y al siguiente más. ¿De acuerdo? Entonces le hago la reglita de signos con respecto a la columna que estoy tomando de referencia. Ahora, en este caso columna 1. Ahora, ¿qué ocurre si usted decide tomar de referente la columna 2? Entonces, a estos elementos tiene que hacerle reglita de signos. Pero ¿cómo le haría la regla de signos? Ahora sería así. A ver. Entonces, siempre a la línea que está tomando de referencia, a ellos solamente se le hace la regla de signos. Si usted decide la columna 2, entonces sería así. Menos, más, menos. Ahora usted se preguntará, pero hace un momento usted dijo más, menos, más. Y ahora menos, más, menos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el indicador siempre va a ser acá. Este siempre va a ser más y va alternando. Entonces, si acá era más, entonces a este le toca menos. Solamente que el más no le coloco acá. ¿Por qué? Porque no estoy tomando de referente esta línea. Estoy tomando de referente esta línea. Por eso que acá considero menos, más, menos. Ahora, ¿qué ocurre si usted quiere tomar de referencia la columna 3? Quiere tomar esto de referencia. Entonces, a ellos le tiene que hacer regla de signos. Ahora, ¿de qué modo veo mi referente acá? Entonces, él es más. Si él es más, al otro le toca menos, por lo tanto, al otro le toca más. Entonces, sería más, menos, más. De ese modo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre si usted decide trabajar por fila? Porque también puede trabajar por fila. Entonces, a ver, fila 1, supongamos toma de referente. Entonces, signos, más, menos, más. Ahora, si de repente toma otra decisión y dice, no, mejor voy a tomar la fila 2. Entonces, si toma la fila 2, a ello le hacemos regla de signos. ¿Qué signo le corresponde a él? No se olvide que acá siempre es más. Entonces, acá le tocaría menos, menos, más, menos. Entonces, los signos se le antepone a los elementos de la fila o columna que está tomando de referencia. Finalmente, si usted considera la fila 3, entonces ¿qué signo tomaría? Si él es más, él es menos, a él le toca más. Más, menos, más. De ese modo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de ese modo es que hay que trabajar lo que es la regla de los signos. Ahora, el desarrollo del determinante. A ver, hemos tomado de referente la columna 1. Ahora, ¿cómo se escribe esto? Escribimos el primer elemento A sub 1, 1, con más el más le conserva el signo. Sería A sub 1, 1, y este A sub 1 va multiplicado por su menor complementario. ¿Quién es el menor complementario de A sub 1, 1? Como dijimos, es la determinante de la matriz. ¿De qué matriz? Eliminamos los que están en la línea de A sub 1, 1, en su fila y en su columna. Entonces, eliminamos los que están en su fila y su columna y quedan estos 4. Entonces, tenemos A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3. Ya está. Eso. ¿Qué más? Luego tomo menos A sub 2, 1, que va multiplicado por también su menor complementario. ¿Quién es su menor complementario en este caso? A ver, el A sub 2, 1.
elimino su fila, elimino su columna. Te queda el A sub 1, 2, el A sub 1, 3. ¿De acuerdo? Estoy eliminando la fila de A2, 1 y columna. Queda el A3, 2 y queda el A3, 3. ¿Qué más? Todo esto más A sub 3, 1 multiplicado por, nuevamente, su menor complementario. El menor complementario de A sub 3, 1. Elimino la línea A3, 1, fila y columna. Quedan estos 4. Entonces sería A1, 2, A1, 3, A2, 2 y A2, 3. Ya está. Ahora solamente me queda calcular cada uno de esa determinante de 2 por 2. ¿Cómo se calcula esa determinante de 2 por 2? El producto de estos dos elementos menos el producto de esos dos, ¿no? Esa diferencia lo multiplico por A sub 1, 1 y tengo el primer resultado. Análogamente acá, el producto de estos dos elementos menos este producto. Y todo eso multiplicado por él. Y análogamente este último. Entonces, todo esto lo reduzco y tendré la determinante de la matriz de 3 por 3. Ese resultado que salga de toda la operación acá va a ser la misma que se obtuvo por Sarrus o por la regla de la estrella. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar lo mismo. Entonces, esa también es una técnica muy interesante. Esto es por menores complementarios. Bueno, ahora le detallo por qué conviene tomar la fila o columna de referencia, la que tenga mayor cantidad de ceros. ¿A qué se debe eso, no? ¿Por qué conviene eso? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente. A ver, ¿qué pasaría si en esta columna 1 este elemento fuera 0? Si el A sub 3, 1 fuera 0, entonces si él fuera 0, ya no tendría necesidad de estar hallando su menor complementario. ¿Por qué? Porque al ser multiplicado por 0, lo va a eliminar. Entonces ya me evita este trabajo. ¿De acuerdo? Pero supongamos algo mejor. ¿Qué pasaría si estos dos fueran ceros? Si estos dos fueran ceros, mucho mejor. Ya no trabajo esto, porque si esto es 0, por su menor va a salir 0. Y si el A sub 2, 1 también fuera 0, por su menor también va a ser 0. Entonces solamente quedaría esta nada más. Habría que trabajar este resultado y ese es el valor determinante. Ahora supongamos algo mucho mejor todavía. ¿Qué pasaría si todos fueran ceros? Si todos fueran ceros ya sería muy evidente, no habría que trabajarlo. Porque si él es 0, él es 0 y él es 0, definitivamente todos los productos van a salir 0 y la suma se va a reducir a 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con la técnica de los menores complementarios. Entonces, para esa técnica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, elegir una fila o columna de referencia. Ese es punto número 1. Elegir una fila o una columna de referencia. La que tenga mayor cantidad de ceros. Punto número 2. A esa línea que hemos decidido tomar de referente le hacemos regla de signos. ¿De acuerdo? ¿En base a qué? No se olvide, acá siempre va a ser más. Pero los signos solamente le va a anteponer a los elementos de la fila o columna de referencia. No, acá le hemos antepuesto a la columna 1 porque ahí a tomar de referencia. Y como le dije, si usted tomaba columna 2, entonces usted seguía. Si acá es más, acá le toca menos. Menos, más, menos. Y desarrolla análogamente el término por su menor complementario. ¿Cómo se logra el menor? La determinante que se obtiene de eliminar los elementos de su misma fila y de su misma columna. Bien, a continuación vamos a ver un ejemplo, una determinante de una matriz de 3 por 3 y vamos a aplicar a esa determinante las tres técnicas, vamos a practicarla. Vamos a aplicar Sarrus, estrella y menores complementarios. Bien, a ver, en primer lugar decimos por Sarrus. A ver, hallemos la determinante que le he llamado lambda, ¿de acuerdo? A ver, tenemos la fila 1, 3, 2, 1. La fila 2, 4, 5, 2 y la fila 3 lo conforma 3, 4, 2. Ya está. Entonces, ahora en Sarrus me da doble opción. Puedo trabajar por fila o puedo trabajar por columna. Bueno, voy a trabajarlo por columna. Si lo trabajo por columna, los elementos de la primera columna los transcribimos a la derecha. 3, 4, 3. Y la columna 2 también. 2, 5, 4, 2, 5, 4. Ya está. Ahora, ¿cómo sale la determinante? Es decir, ¿quién es lambda? A ver, ¿cómo se hacía por Sarrus? En la matriz original, en el determinante de la matriz original, multiplicamos los que están en la denominador principal. Es este producto. Este producto más el producto de estos tres y más el producto de estos tres. A ver, cada producto vamos a señalarlo. Entonces, este producto 3 por 5 por 2 nos daría 30.
más 2 por 2 por 3, que nos va a dar 12, más 1 por 4 por 4, que resulta 16. Muy bien. Ahora a esto le vamos a restar. Abrimos paréntesis. Ahora trabajamos con la otra diagonal. A ver, multiplicamos así. Este trío. Luego le sumamos este producto de trío. Y le sumamos el producto de trío. Ya está. A ver. 3 por 5 por 1 nos da 15. Más 4 por 2 por 3, que nos da 24. Más 2 por 4 por 2, lo cual nos daría 16. Ahora, este resultado lo vamos a restar con él. Bueno, creo que el 16 lo podemos eliminar. Ya está. Nos queda esta suma que es 42 menos esta suma que sería ¿cuánto? 39, ¿cierto? ¿No? 39. La diferencia nos daría 3. Vamos a hacer lo mismo, la misma determinante, pero por otra técnica. Ahora vamos a hacer por la estrella. A ver, copiamos la determinante de la matriz. Hay que copiarlo 2 veces, no olvidemos. La fila 1, 3, 2, 1. La fila 2, 4, 5, 2. Y la fila 3, 3, 4, 2. Ya está. Nuevamente la misma determinante. Ya está. Y procedemos a ejecutar la operación. A ver. Primero multiplicamos los elementos que están en la diagonal principal. Esos 3. ¿De acuerdo? Esos 3 lo multiplicamos. Eso nos daría 3 por 5 por 2, o sea, 30. Más. Ahora multiplicamos los elementos que se encuentran en la paralela por debajo. Estos dos. ¿De acuerdo? Y eso lo multiplicamos contra él. Con el vértice opuesto. 4 por 4 por 1. O sea, 16. Más, ahora la paralela por arriba, vértice opuesto. Tendríamos 2 por 2 por 3, o sea, 12. Ya está. ¿De acuerdo? Diagonal principal, esto no olvidemos, es 3. 3 por 5 por 2, lo cual hace 30, más paralela por debajo, vértice opuesto. 4 por 4 por 1, que resulta 16. Paralela por arriba, vértice opuesto. 2 por 2 por 3, 12. Muy bien. Ahora, la otra estrella. Multiplicamos la otra diagonal. Esos 3. Ese producto nos daría 15. Le sumamos, ahora, paralela por debajo, vértice opuesto. Ya está. Ese producto sería 4 por 2 por 3, o sea, 24. Y luego la paralela por arriba con el vértice opuesto. Ya está. Sería 4 por 2 por 2, o sea, 16. Este primer resultado con el otro resultado lo restamos. Y esa diferencia es el valor de la determinante. Bueno, acá prácticamente salió lo mismo que el anterior. 30, 12, 16. Ahí está, 30, 12, 16. 15, 24, 16. 15, 24, 16. ¿No? Entonces salió 3. Esto es lo mismo. También sale 3. Ya está. Entonces, ahora hemos usado la regla de la estrella. Finalmente usemos ahora por menores complementarios. Para esto hemos dicho que tenemos que tomar de referente una fila o columna. A ver, copiamos la determinante de la matriz. 3, 2, 1, 4, 5, 2 y 3, 4, 2. Muy bien. Entonces tomamos un referente. Dijimos que conviene la que tenga ceros, la fila o columna que tenga ceros, pero bueno, acá se observa que no hay ningún cero. Bueno, entonces elegimos cualquiera. Voy a elegir la fila 1. Si elijo la fila 1, a estos elementos les debo hacer regla de signos. No olvidemos que acá siempre es más. Más, menos, más. ¿Cómo desarrollo esto? Sería así. A ver, tenemos el primer elemento 3, más 3 es 3. A eso le multiplica su menor complementario. Elimina la fila de 3 y la columna de 3. O sea, la fila de él eliminas y su columna. Te quedan estos 4. 5, 2, 4, 2. Ya está. ¿Qué sigue? Menos 2. Menos 2 por su menor complementario.
Eliminamos la fila de este elemento y su columna. Su fila y su columna. Queda 4, 2, 3, 2. 4, 2, 3, 2. Por último, más 1 por su menor complementario. Eliminamos la fila de 1 y la columna de 1. Quedan estos 4. 4, 5, 3, 4. Efectuamos. Esto es 3 por. Este determinante es este producto menos este producto. 10 menos 8 daría 2. Menos 2 veces. Producto 8, producto 6. La diferencia, 2. Más 1 por producto 16, producto 15. 16 menos 15 es 1. Ya está. Ahora efectuamos. Esto es 6, esto es 4. 6 menos 4 da 2, más 1 nos daría el mismo 3. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces hemos trabajado ese determinante con los 3 casos, con las 3 reglas. Sarrus, estrella, menores complementarios. Ahora, ¿qué ocurriría si la matriz es de tamaño más grande? O sea, ¿qué pasaría si la matriz fuera de 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, n por n en general? ¿Qué técnica voy a usar? Bueno, tenemos que saber que Sarrus solamente funciona para 3x3. Es solamente esa estrategia, para 3x3. La regla de estrella también es para 3x3. Sin embargo, esta técnica de los menores complementarios sí vale para todos los tamaños. O sea que si la matriz fuera de 4x4 y quiero determinar su valor de determinante, entonces lo que tengo que hacer es recurrir a esa técnica, a los menores complementarios. ¿Ya? Igual, si es de 5x5, uso esta técnica. Es decir, de todas las técnicas de la 3x3 que hemos visto, la más grande de todas es esta, la de menores complementarios. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo para tamaños mucho más grandes. Sin embargo, Sarrus y estrella son exclusivamente para determinantes matrices de 3x3.